Isaac fue un hijo de una promesa celestial, concebido por la fe de Abraham y Sara, en un momento en que el tiempo parecía haber agotado toda esperanza de descendencia. A pesar de su avanzada edad, Dios les había prometido que a través de su hijo nacería una gran nación que transformaría el rumbo de la humanidad. A lo largo de su vida, Isaac enfrentó numerosas pruebas que fracturaron a su familia, y a través de ellas, aprendió que confiar en Dios significa renunciar al control, pero nunca a la fe. Hoy exploraremos la historia de un hombre que descubrió que la verdadera fortaleza proviene de la paz y de las promesas de Dios. Un misterio que, aunque a veces oscuro, siempre se manifiesta de manera fiel. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más relatos bíblicos que tocan el corazón y activen la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Abraham, un hombre de fe firme, se encontraba sentado frente a su tienda cuando lo inesperado ocurrió. Oyó la voz de Dios. En un mensaje que desbordaba esperanza, se le aseguró que, a pesar de sus 100 años, tendría un hijo. Sara, su esposa, a sus 90 años, reaccionó con incredulidad y risa ante tal promesa. Una respuesta comprensible, dado que su cuerpo había sido marcado por la edad y la decepción de años sin frutos. Sin embargo, Abraham mantuvo su fe, una llama que crecía en su interior como un faro en la penumbra, recordando la alianza divina que prometía que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas que adornan el cielo nocturno. Con el tiempo, la promesa divina se hizo tangible cuando llegó la noticia de que Sara esperaba un hijo. En medio del campamento, este anuncio se sintió como un viento renovador. A medida que el vientre de Sara crecía, la ansiedad y la expectativa también llenaban el hogar. Abraham observaba a su esposa transformarse, sonriendo de una manera que nunca había imaginado volver a ver. Finalmente, el tan esperado momento llegó, y cuando el niño nació lo llamaron Isaac, que significa risas. Su nombre era un reflejo de la alegría que Dios había sembrado en su hogar. Isaac creció rodeado de amor, bajo el manto de un propósito divino que nadie podía describir con claridad, pero que se sentía en cada rincón del hogar. A medida que pasaban los años, la conciencia de Isaac sobre su singularidad se intensificó. Aunque no comprendía completamente el significado de las promesas de Dios, escuchaba atentamente las historias que su padre, Abraham, compartía sobre su relación con lo divino. Sin embargo, la dinámica familiar comenzó a agitarse cuando Sara notó rivalidad entre Isaac e Ismael, su medio hermano. Fue entonces cuando, impulsada por un instinto protector, convenció a Abraham de que se llevara a Agar, la madre de Ismael. La partida de Ismael dejó una huella en el corazón de Isaac, marcando el inicio de un camino que sería inusual y lleno de responsabilidades que a menudo parecían invisibles. Después de la partida de Ismael, Sara y Abraham centraron toda su atención en Isaac. Había un aire de expectativa constante que solo ellos entendían pero nunca verbalizaban. Isaac, cada vez más consciente del propósito especial que todos reconocían en él, se preparaba sin saber que su fe sería puesta a prueba de formas inesperadas. Cuando Abraham lo invitó a emprender un viaje hacia las montañas, había una carga que no podía ignorar. Sabía que había algo más en aquel viaje. Durante la travesía hacia la montaña, Isaac notó que algo faltaba para el ritual, el cordero para el sacrificio. Intrigado, finalmente preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con una mirada distante que ocultaba un profundo significado, respondió, Dios proveerá el cordero, hijo. A pesar de su creciente inquietud, Isaac confió en las palabras de su padre. Al llegar a la cima de la montaña, la situación tomó un giro aterrador. Abraham, con una voz apenas contenida, le pidió a Isaac que se atara al altar. Confundido y temeroso, pero impulsado por una
confianza inexplicable, Isaac obedeció. Cuando vio la espada en las manos de su padre, cerró los ojos y pudo sentir la angustia en el alma de Abraham. Pero justo antes de que el sacrificio se consumara, una voz resonó en la montaña, llamando a Abraham. La espada se suspendió en 1900 el aire, y la respiración de Abraham se entrecortó, aliviado por la intervención divina que detuvo el sacrificio. La voz de Dios le confirmó que su fe había sido puesta a prueba y que no necesitaba sacrificar a su hijo Isaac. Recostado en el altar, Isaac abrió los ojos confusos y vio a su padre llorando mientras desataba las cuerdas que lo mantenían atado. En ese momento, Isaac comprendió que su vida era parte de un propósito mucho más grande que él mismo, un camino que aún no lograba entender del todo. Juntos, descendieron por la montaña, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. Isaac no solo sentía respeto y admiración por su padre, que estaba dispuesto a llevar a cabo lo impensable en nombre de su fe, sino que también se ahogaba en un torbellino de preguntas que se agolpaban en su mente. Aceptó, sin embargo, que algunas respuestas tal vez permanecerían ocultas en los reinos del misterio. La vida de Isaac tomó un giro repentino cuando su madre, Sara, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Ella, con su amor incondicional y su protección materna, se debilitaba día tras día, y en el corazón de Isaac, el dolor crecía a medida que la inevitabilidad de la pérdida se acercaba. Recordaba cada historia que ella le había contado, cada abrazo que le había brindado, y el profundo vacío que dejaría su partida. Con el shen sobrecogedor de la muerte aún fresco, Isaac se encontró ante una nueva realidad. Su padre anciano comenzó a hablarle sobre la importancia de encontrar una esposa. Aunque todavía lidiaba con el peso de la pérdida, Abraham sabía que la promesa de Dios no se cumpliría a menos que Isaac continuara la línea de su familia. Con determinación, Abraham envió a su siervo de confianza en una misión especial para encontrar una esposa para su hijo, viajando a tierras lejanas en busca de la mujer que sería la segunda madre de la nación prometida. Isaac observaba la partida del siervo con un sentido de incertidumbre. Los días se deslizaban uno tras otro, y su corazón se sentía inquieto ante la magnitud de lo que podría significar este viaje. Una tarde, mientras paseaba por los campos al atardecer, se dio el tiempo para reflexionar en soledad. Al mirar hacia el horizonte, su corazón comenzó a latir con una mezcla de esperanza y ansiedad. Fue entonces cuando, a lo lejos, vislumbró una caravana que se acercaba, lo que hizo que su corazón se acelerara, aunque no podía explicarlo. Dentro de esa caravana, avistó a una joven con el rostro cubierto, montando un camello. Su mirada curiosa y nerviosa lo cautivó de inmediato. Cuando se acercó, Isaac se dio cuenta de que era Rebeca, la mujer elegida para ser su compañera. Sin necesidad de muchas palabras, ambos sintieron una conexión especial. La presencia de Rebeca emanaba una calidez que reconfortaba a Isaac, un bálsamo para el dolor que llevaba consigo. Ella no solo era hermosa, sino que también mostraba una valentía y gentileza que prometían una unión construida sobre la fe y la esperanza. En poco tiempo, su lazo se selló, como si estuvieran destinados a encontrarse, y su unión fuera parte del plan divino que había comenzado mucho antes. Aunque el camino por delante continuaría presentando desafíos, Isaac sabía que no tendría que enfrentar los años venideros en soledad. Con Rebeca a su lado, encontró alegría y estabilidad, así como una amiga y consejera en él. Compartieron sueños, pequeñas responsabilidades y momentos cotidianos, siempre conscientes del llamado mayor que los unía. Sin embargo, con el tiempo, un silencio comenzó a llenar el espacio entre ellos. Las noches se volvieron más largas, y Rebeca no lograba quedar embarazada. La preocupación de Isaac creció con cada año que pasaba sin hijos. Sentía que el peso de su legado se hacía cada vez más pesado. Siguiendo adelante, él se vio obligado a enfrentar no solo su propia ansiedad, sino también
el profunda expectativa de cumplir con la promesa que había sido sembrada en su familia. La historia de Isaac demuestra que la fe a menudo se prueba en los momentos más oscuros y que el amor puede ofrecer luz incluso en tiempos de incertidumbre. A medida que avanzamos en su viaje, descubriremos cómo Isaac, guiado por los valores que recibió de su padre, enfrentará los desafíos que se avecinan, sembrando las semillas de un futuro que, aunque incierto, estará entrelazado con la esperanza y las promesas eternas de Dios. ¿Qué pasará a continuación en esta travesía llena de desafíos y bendiciones? Permíteme llevarte a través de cada paso de la vida de Isaac, mientras explora sus luchas y triunfos, y cómo se convierte en un digno heredero de las promesas hechas a su padre. Con el paso de los años, la incertidumbre comenzó a convertirse en ansias constantes, y la presión se hacía palpable en el hogar. Isaac, que había aprendido desde joven a valorar la fe de su padre, se preguntaba cada vez más sobre su propio papel en el plan divino. Ante los murmullos de su familia y el peso de las expectativas, sentía que su misión de continuar la línea de Abraham se volvía cada vez más urgente. Rebeca, por su parte, también comenzó a experimentar el dolor de la espera, añadiendo más tensión a su relación. La expectativa de un hijo y la difusión del legado eran algo que ambos deseaban, y aunque compartían el amor y la fe, la realidad de la vida los desafiaba de maneras que nunca imaginaron. Isaac reflexionaba sobre las promesas de Dios durante largas noches, mirando las estrellas en el cielo y recordando las palabras que su padre había compartido con él sobre el pacto divino. Tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas. Se preguntaba si algún día vería la realización de esa promesa. En su corazón, una parte de él sabía que debía permanecer firme y confiar en que, de alguna manera, Dios cumpliría su palabra. Un día, como parte de su búsqueda por respuestas, Isaac aprovechó la oportunidad para buscar a Dios en oración. Se adentró en el campo, encontró un lugar tranquilo y elevó su voz al cielo con lágrimas en los ojos, pidiendo dirección y propósito. Esa conversación sincera con Dios fue el catalizador que necesitaba para recordar que la fe no se basaba solo en las circunstancias visibles, sino en la conexión interna con lo divino. Esa conexión lo ayudó a encontrar la paz en medio de la tormenta emocional. Ciertamente, la historia de Isaac no es solo sobre la espera de un heredero, sino también sobre el desarrollo de su carácter y su relación con Dios. A medida que enfrentaba la incertidumbre, aprendió a dejar ir su ansiedad y a extender su fe de manera profunda, lo que lo llevó a fortalecer sus piernas espirituales. Cada día, la fe se transformaba en una práctica activa, pues comprendía que el tiempo de Dios no es necesariamente el de los hombres. Eventualmente, la oración y la esperanza dieron sus frutos. Rebeca, después de un periodo de búsqueda desesperada y muchas noches sin descanso, encontró consuelo en su fe. Un día, la noticia milagrosa llegó. Estaba esperando un hijo. La alegría se desbordó en el hogar de Isaac, y ambos sintieron que las promesas que habían parecido lejanas finalmente se estaban realizando. La llegada de su primer hijo significó no solo una alegría personal, sino también el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Cuando finalmente nació su hijo, a quien llamaron Esaú, la casa de Isaac se llenó de risas y celebraciones. Este acontecimiento representaba no solo la continuación de su linaje, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las promesas de Dios. Años más adelante, Rebeca también dio a luz a Jacob, estableciendo una nueva generación que sería fundamental en el relato de la historia bíblica. El camino de Isaac, lleno de desafíos personales y privados, fue un viaje de fe que nos muestra que aunque la lucha puede ser larga, el propósito y la realización de las promesas divinas siempre llegan en el tiempo perfecto. Siguiendo el legado de su padre, él y Rebeca no solo construyeron su propia familia, sino que continuaron el linaje que traería consigo
una historia de redención y esperanza. Isaac, al final, más que un hijo de promesas, se convirtió en un hombre de fe que enfrentó adversidades, comprendió el significado de la paciencia y aprendió a confiar, incluso cuando las respuestas parecían distantes. Y así, su historia nos enseña que la fe en las promesas de Dios no solo se pasa de generación en generación, sino que se vive en cada uno de nosotros, a través de nuestras propias luchas y conquistas. A medida que nos adentremos en los siguientes capítulos de esta narrativa, veremos cómo continúa la saga de Isaac y su familia, ilustrando cómo las promesas de Dios siguen activas y dinámicas en un mundo lleno de incertidumbres. Se enseñarán lecciones fundamentales de amor, responsabilidad y fe, que resonarán a lo largo de las edades. Prepárense para más revelaciones y profundas reflexiones mientras seguimos esta increíble jornada de fe y esperanza en las vidas de Isaac y sus descendientes. Quiero contarte que tienes un gran destino ante ti. La idea de que el mayor servirá al menor ahora se convertía en una realidad, y la determinación de Rebeca la impulsaba a actuar. Sabía que necesitaba proteger el futuro de su hijo Jacob, pues el plan de Dios estaba a punto de desarrollarse de una manera que lo cambiaría todo. La prisa de Rebeca era evidente, mientras instruía a Jacob sobre cómo debía prepararse para la bendición que no le correspondía por derecho. Lo llevó a la tienda, sugiriendo que tomara ropa de Esaú y la piel de un animal para disfrazarse. Con esto, Jacob podría engañar a su padre, que debido a su vejez, no podía distinguir bien entre los sonidos y las apariencias. La ansiedad y el deseo de cumplir con el plan divino llenaban el ambiente, generando un aire de tensión. Jacob, reacio, cuestionó la idea de engañar a su padre, pero la certeza y el coraje de Rebeca no dejaron espacio para dudas. Ella le aseguró que asumiría las consecuencias si algo salía mal. Impulsado por la presión de su madre y la profunda necesidad de reclamar la promesa divina, Jacob acordó seguir sus planes, incluso si eso significaba deshonrar a su hermano. Cuando Esaú regresó de la casa, animado y ansioso, Jacob ya estaba en proceso de recibir la bendición que le estaba destinada. El intercambio rápido y furtivo de la comida, el cambio de ropa y la aplicación de la piel de animal se realizaron en un abrir y cerrar de ojos, cada movimiento estableciendo un destino diferente. Jacob entró en la tienda, acercándose a su padre con el corazón acelerado y la mente llena de temor y expectativa. «Padre, soy yo, Esaú, tu hijo mayor. Traigo la comida que pediste», dijo Jacob, intentando imitar la voz de su hermano. Isaac, aunque dudoso, fue engañado por el olor del guiso y la cercanía que tanto recordaba a su hijo. Tocó a Jacob y la textura de la piel del animal le convenció de que estaba ante Esaú. Con cada palabra, Jacob sentía el peso del acto que estaba realizando. Sin embargo, la bendición que emanaba de la boca de su padre era potente y llena de poder. No solo estaba recibiendo una bendición, estaba tomando posesión de un legado. La promesa de Dios cobraba vida a través de cada palabra pronunciada, y en ese momento, la diferencia entre los dos hermanos se hacía más clara. Poco después de este intercambio, Esaú volvió a casa, cansado pero ansioso por recibir la bendición de su padre. El shock y la traición desgarraron el corazón de Esaú al descubrir la verdad. El llanto de desilusión y rabia llenó la tienda de Isaac, aumentando la división familiar. Esaú, impotente, suplicó por una segunda oportunidad, pero las palabras de la bendición de Isaac ya estaban dadas y no podían ser retractadas. Esta batalla por el derecho de primogenitura trajo una ola de conflictos a la familia, y, no mucho tiempo después, Esaú planeó vengarse de Jacob. No permitiría que esa traición quedara impune. Rebeca, al darse cuenta del estado emocional de Esaú, se apresuró a proteger a su hijo Jacob, enviándolo a la casa de su hermano, donde podría refugiarse hasta que la tempestad pasara. Jacob partió en medio de sentimientos encontrados, sabiendo
que sus acciones habían causado una pesada carga para su familia. Una parte de él anhelaba la seguridad de la casa de su madre, mientras que la otra parte se preocupaba por el futuro incierto que lo aguardaba. Estaba a punto de entrar en un viaje de autodescubrimiento y desafíos que moldearían no solo su carácter, sino su relación con Dios. Este momento de división familiar se inscribiría en su historia y, a lo largo del camino, Jacob enfrentaría sus propias batallas internas, aprendería sobre la responsabilidad y, aún más importante, sobre el amor y la fidelidad de Dios, que nunca lo abandonarían, incluso cuando se alejara de su hogar y de los suyos. Mientras Jacob se alejaba, la historia brillaba con la promesa de redención. El plan de Dios, aunque oculto y a menudo incomprensible, siempre se movía hacia un propósito mayor. Cada uno de ellos, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, estaba a punto de aprender que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor divino y la misericordia siempre se manifestarían, aunque de formas inesperadas. Listo para continuar su viaje, Jacob se dirigía hacia un futuro desconocido, donde las promesas de Dios lo esperaban. A lo largo del camino, encontraría no solo el desafío de reconciliar su pasado, sino también la oportunidad de comprender profundamente su identidad como hijo de una promesa divina. Este viaje se convertiría en un capítulo crucial en la herencia de Abraham, y las experiencias que viviría moldearían no solo su vida, sino el destino de su descendencia. Mientras Jacob se alejaba de la casa de Isaac, un sentimiento mixto de ansiedad y esperanza lo acompañaba. El camino estaba lleno de incertidumbres, pero también de valiosas lecciones que lo aguardaban. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de su hogar, pero más cerca del propósito que Dios había reservado para él. Jacob encontró refugio en la casa de un pariente lejano, Labán. Al llegar, rápidamente se involucró en las complejas dinámicas de la familia de su tío. Labán, conocido por su astucia, pronto se dio cuenta del potencial de Jacob y comenzó a utilizarlo en sus negocios. Sin embargo, Jacob también vio la astucia de Labán como una oportunidad para aprender y fortalecer sus propias habilidades. Trabajando arduamente, rápidamente se convirtió en un gerente de confianza en las operaciones de Labán. El tiempo pasó y, en medio de este nuevo entorno, Jacob se sintió atraído por Raquel, la hija menor de Labán. Era un amor que parecía prometedor, pero que también estaba lleno de complicaciones. Labán, siguiendo las normas de su costumbre, ofreció un acuerdo que llevaría a Jacob a trabajar durante 7 años a cambio de la mano de Raquel. Jacob, decidido y lleno de esperanza, aceptó el desafío, creyendo que todo sacrificio valdría la pena. Cuando finalmente llegó el día de la boda, Jacob estaba radiante de expectativa. Sin embargo, en un giro inesperado, Labán lo engañó, ofreciéndole a la hermana mayor, Lea, en lugar de Raquel. La traición dejó a Jacob devastado y se encontró nuevamente ante una situación que desafiaba su determinación. Pero la resiliencia que había desarrollado a lo largo de los años lo ayudó a actuar y exigió que Labán cumpliera su promesa, resultando en otros 7 años de trabajo para finalmente conseguir a Raquel. Este período en la casa de Labán no solo trajo dificultades emocionales, sino también un profundo crecimiento para Jacob. Comenzó a comprender que sus acciones tenían consecuencias y que los desafíos que enfrentaba eran oportunidades para moldear su carácter. En medio de sus luchas, Jacob dedicó tiempo a la oración, buscando orientación y sabiduría de Dios. La constante presencia divina se convirtió en un faro en su vida, y aprendió a valorar la importancia de mantenerse fiel en un mundo lleno de engaños. Eventualmente, Jacob logró casarse con Raquel y formó una familia. A pesar de todas las complejidades, tuvo hijos con ambas hermanas y sus criadas, formando una dinastía que, aunque estaba rodeada de rivalidades y celos, estaba intrínsecamente ligada al plan mayor que Dios tenía para su vida.
Cada hijo que nacía era un recordatorio de las promesas divinas, y Jacob, por más desafiante que fuera su papel, comenzó a entender el verdadero significado de la paternidad y la responsabilidad. En medio de todo esto, la lucha por el reconocimiento y la aceptación crecía. Jacob luchaba no solo por sus derechos familiares, sino también por su identidad. Con el tiempo, la percepción de que su vida tenía un propósito divino se volvía cada vez más clara. Al lidiar con las tensiones familiares y los desafíos personales, Jacob comenzó a seguir un camino que lo conduciría no solo a un destino físico, sino a un vínculo profundo con Dios. Finalmente, tras años de arduo trabajo, Jacob decidió que era hora de regresar a la tierra de su padre. Sabía que la reconciliación con Esaú era inevitable, y el miedo lo acompañaba, pues no sabía cómo sería recibido. Sin embargo, también se dio cuenta de que su crecimiento personal y espiritual significaba que necesitaba enfrentar ese desafío. Era el momento de poner a prueba la fe que había cultivado en medio de tantas dificultades. Al aventurarse de regreso, Jacob organizó a su familia y posesiones, preparándose para el encuentro que podría sellar su destino. En una noche tensa, mientras se preparaba para encontrar a Esaú, Jacob tuvo un encuentro transformador con un ser celestial. Durante esta lucha, que duró toda la noche, no solo luchó físicamente, sino también espiritualmente, confrontando sus miedos e inseguridades. Al amanecer, el ser celestial lo bendijo y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que luchó con Dios, un símbolo de su transformación. Cuando finalmente se encontró con Esaú, la reconciliación fue más hermosa de lo que Jacob podría haber imaginado. En lugar de venganza, Esaú lo recibió con amor y perdón. Este reencuentro no solo cerró un capítulo doloroso de la historia familiar, sino que también simbolizó la culminación de la transformación de Jacob en Israel. Un hombre que, a través de la adversidad y la fe, había encontrado su verdadero lugar en el plan divino. Después de ese emocionante reencuentro, los hermanos se abrazaron, y la tensión que había permeado sus vidas durante tantos años se disipó en lágrimas de alegría. Esaú, al ver a Jacob, no vio al traidor que lo había engañado, sino al hermano que había sido moldeado por sus experiencias. Esta unión, en medio del dolor y la traición, se convirtió en un poderoso testimonio de la capacidad de redención y del perdón que puede surgir de la gracia de Dios. Poco después, Jacob y su familia se establecieron en la tierra de Canaán, donde comenzaron a construir sus vidas juntos. Los hijos de Jacob, que crecieron en medio de rivalidades y bendiciones, se convirtieron en las 12 tribus de Israel, cada una con su propio carácter y llamado. La promesa de Dios a Abraham continuaba desarrollándose a través de generaciones, y las experiencias de vida de Jacob sirvieron como valiosas lecciones para todos sus descendientes. Con el paso del tiempo, Jacob enfrentó nuevos desafíos, como la hambruna que asoló la región. Tomó la difícil decisión de enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimento, sin saber que esto lo llevaría a otro capítulo intrigante en su historia familiar. Al reunirse con José, su hijo perdido, Jacob no solo descubrió la verdad sobre su destino, sino que también vio la providencia divina en acción. Este reencuentro trajo un nuevo comienzo para la familia, que se reuniría y prosperaría en Egipto. La vida de Jacob, que comenzó con promesas e incertidumbres, ahora se desplegaba como un testimonio de la fidelidad de Dios en medio de pruebas y adversidades. Aunque había cometido errores y enfrentado las consecuencias de sus acciones, la gracia divina siempre lo acompañó, moldeándolo en un hombre de Dios, un patriarca cuyas victorias y derrotas se entrelazaron en un rico legado. A lo largo de su vida, las experiencias de Jacob reflejaron las luchas y la resiliencia que cada uno de nosotros puede encontrar mientras buscamos comprender nuestro propósito y nuestro lugar en el plan mayor de Dios. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la identidad,
la fe y la redención, mostrando que, incluso en las circunstancias más desafiantes, podemos encontrar la luz de la esperanza y el amor divino. Las promesas de Dios estaban vivas, vibrantes y se manifestaban en cada generación. Jacob, ahora Israel, continuaría siendo una figura central en la narrativa de la salvación, cuyo impacto resonaría a través de las eras, desde sus días hasta el presente. Así, el viaje de un hombre se transformó en la historia de un pueblo, demostrando que el camino de la fe es como una magnífica tapicería, entrelazada con cada vida, cada desafío y cada victoria. Con cada capítulo que se desdobla, se nos recuerda que la fe, a pesar de las dificultades, es un poderoso testimonio de esperanza y amor, y que en cada una de nuestras jornadas personales, somos invitados a redescubrir el propósito divino que reside en nosotros. La historia de Jacob nos invita a mirar hacia el horizonte, a creer en las promesas y a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto, sabiendo que cada paso que damos está guiado por la mano amorosa de Dios. Así, la saga de Israel continúa, y con ella un legado inquebrantable de fe que persiste hasta los días de hoy. Contóle sobre el plan de su padre y le ordenó que se disfrazara de Esaú, colocando pieles de cabra en sus brazos para imitar la piel de su hermano y vistiendo sus ropas para que Isaac pudiera sentir el característico aroma de Esaú. Jacob, inicialmente dudoso, siguió las instrucciones de su madre y preparó un delicioso platillo. Entró en la tienda de Isaac diciendo con voz firme: «Padre, aquí estoy, soy Esaú». Isaac, confuso por la familiar voz de Jacob, tocó los brazos de su hijo y sintió la aspereza de la piel, convencido de que era Esaú quien le ofrecía el plato de comida. Después de comer, puso sus manos sobre Jacob y le concedió la bendición que aseguraría su liderazgo y continuidad en la promesa de Dios. Sin embargo, cuando Esaú finalmente entró en la tienda, el rostro de Isaac, aún pálido del esfuerzo de cazar, se llenó de confusión. Presentó con orgullo el plato que había preparado para su padre, anticipando recibir la bendición del primogénito. Pero al escuchar la voz de Esaú, Isaac tembló, confundido y tardando un momento en entender la terrible realidad que se estaba desarrollando. «¿Quién eres tú?», preguntó con una voz temblorosa. «Soy yo, Esaú, tu primogénito», respondió Jacob, sin comprender la reacción de su padre. Isaac se sorprendió al darse cuenta del error que había cometido. La bendición que había dado no podría ser revocada si había sido otorgada a Jacob. Al darse cuenta de que su hermano lo había engañado, Esaú gritó, lleno de rabia y dolor, suplicándole a su padre que también le diera una bendición. Isaac, devastado, murmuró palabras de consuelo, pero no pudo deshacer lo que ya había hecho. «El hermano vino y me engañó», dijo con un tono de tristeza que Esaú nunca había oído antes. En ese día, el odio de Esaú por Jacob se convirtió en un anhelo de venganza. La paz de Isaac se quebró al ver con gran pesar que los vínculos entre sus hijos se habían deshecho, temiendo que ese odio llevaría a tragedias irreversibles. Fue entonces cuando Rebeca, consciente del peligro que se acercaba, llamó a Jacob en secreto y le aconsejó huir a la tierra de su tío Labán, hasta que la ira de Esaú se calmara. Antes de partir, Jacob acudió a Isaac, quien, a pesar de todo, lo bendijo de nuevo, reconociendo que Dios tenía un propósito especial para él. El padre miró a su hijo con una mezcla de tristeza y esperanza, comprendiendo que el camino de Jacob sería solitario y lleno de pruebas. Al verlo partir, Isaac sintió el peso de la despedida y una dolorosa opresión en su pecho, ya que su tienda se sentía vacía, y pasó largos días en silencio, contemplando las opciones y los misterios que rodeaban a su familia. La única cosa que le quedaba en su vejez era enfrentar la soledad y las consecuencias de una bendición que había transformado para siempre el destino de sus hijos, Jacob y Esaú. Sumido en el dolor,
Isaac decidió alejarse del ambiente de su tienda, buscando aire fresco. Entonces se mudó con su familia a tierras habitadas por los filisteos. El cambio no fue solo una cuestión geográfica. Isaac intentó encontrar paz en un lugar donde tenía que revivir diariamente los conflictos entre sus hijos. La vida parecía prometedora, pero la tierra pronto enfrentó dificultades. Estaba seca y encontrar agua se convirtió en un desafío constante. La búsqueda de sustento llevó a Isaac a cavar los pozos que su padre Abraham había cavado mucho tiempo atrás, pero los filisteos habían cerrado todos los pozos por envidia. Reabrir uno fue una pequeña victoria, un paso ansioso para asegurar el sustento de su familia y sus sirvientes. Pero cada vez que encontraban agua, los pastores filisteos venían a reclamarla, diciendo que la tierra y el agua pertenecían a ellos. Con paciencia y un temperamento pacífico, Isaac no buscó conflictos. Cada vez que se veía obligado a abandonar un pozo, simplemente se marchaba y cavaba otro, manteniéndose firme en su decisión de evitar disputas. Este ciclo de cavar y abandonar pozos parecía interminable, pero Isaac continuó perseverando, creyendo que en algún momento encontraría un lugar seguro donde su familia pudiera prosperar sin disputas. Finalmente, después de cavar otro pozo en un valle más alejado, Isaac encontró paz. Los filisteos no lo siguieron esta vez y llamó al pozo Rehobote, que significa lugar amplio, porque sentía que Dios finalmente le había dado a él y a su familia un espacio donde pudieran vivir. Esta tranquilidad fue una pequeña victoria, pero un triunfo que trajo un alivio muy necesario. Fue entonces que, con la noticia de su prosperidad, vino a su encuentro Abimelec, el rey de los filisteos. Ante Abimelec, Isaac mantuvo la calma. La propuesta de paz sorprendió al rey, quien anteriormente había observado con indiferencia las silenciosas luchas de Isaac por los pozos. Ahora, se dio cuenta de que Dios estaba con él en todo lo que hacía. «Vimos que Dios está contigo en todo lo que haces», dijo el rey con un respeto genuino. Isaac escuchó atentamente las palabras de Abimelec, y un alivio silencioso invadió su corazón. Comprendió que su jornada, marcada por paciencia y perseverancia, había ganado no solo la tierra, sino también el respeto de sus antiguos rivales. Isaac aceptó la oferta de paz y selló la alianza con una comida, sentados juntos como amigos. Mientras conversaban, sintió que esa tregua representaba más que un simple acuerdo. Era una señal de la bendición de Dios sobre su vida. A pesar de todos los conflictos, la mesa de la paz que compartieron simbolizaba la esperanza de un futuro mejor. Isaac entendió que su fidelidad silenciosa había sido su mayor victoria. Después del banquete se despidió, dejando atrás una promesa de paz duradera. Esa misma noche, los sirvientes de Isaac llegaron con noticias de que habían cavado un nuevo pozo, y esta vez encontraron abundante agua. Era como si el cielo hubiera abierto un camino para él, derramando la provisión sobre la tierra seca en recompensa a su perseverancia. Isaac llamó al pozo Beer-Shab, que significa juramento, como recordatorio de la alianza con Abimelec y de la provisión de Dios en su momento de necesidad. A partir de ese momento, Isaac vivió un período de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, a pesar de esa prosperidad, no podía evitar pensar en sus hijos distantes. Las heridas entre Esaú y Jacob seguían abiertas incluso en los últimos años de su vida. Isaac miró la gran tienda que había sido refugio para tantas generaciones, sintiendo de vez en cuando el peso de la bendición de Dios en todo lo que hacía. Sus rebaños crecieron y las cosechas fueron abundantes. Sus sirvientes trabajaron con dedicación, pero, incluso rodeado de prosperidad, no pudo evitar la inquietud que surgía cada vez que pensaba en sus hijos. Desde que Jacob se fue de casa, parecía que Isaac había perdido algo esencial. Esaú, aunque presente, llevaba consigo una amargura que no podía ocultar y había construido su vida, casándose con mujeres de aldeas vecinas. Pero el resentimiento y la ira del pasado
aún eran visibles en sus ojos. Isaac intentó mantener la paz con él, pero sabía que el abismo entre los hermanos era profundo. A menudo se preguntaba si algún día volvería a verlos juntos como familia, pero no podía prever lo que el futuro les depararía. Durante esos días, pasó mucho tiempo reflexionando y recordando su propia juventud, los sacrificios hechos por Abraham, las promesas de Dios en el monte, la muerte de Sara y la llegada inesperada de Rebeca. Así, con el corazón en calma y los ojos puestos en lo alto, Isaac descansó, dejando como herencia la fe que se extendería a través de generaciones. Su legado, entrelazado en los caminos de sus hijos, perduraría, y las historias de su vida seguirían inspirándonos, recordándonos que las promesas de Dios permanecen, incluso en medio de las luchas y las incertidumbres de la vida. La historia de Isaac nos enseña que la verdadera valentía no siempre se manifiesta en grandes hazañas o victorias extraordinarias, sino en la perseverancia silenciosa ante la voluntad de continuar, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Una de las mayores lecciones de Isaac es la importancia de esperar. Dios esperó años por la bendición de un hijo con Rebeca, y aunque a menudo parecía imposible, confió en que la promesa sería cumplida. Durante toda su jornada, se enfrentó a muchas dificultades, como los conflictos con los filisteos y la rivalidad entre sus propios hijos, pero siempre eligió la paz. Su historia nos recuerda que no siempre tenemos control sobre los eventos que nos rodean, pero sí podemos elegir cómo reaccionar a ellos. Al final, dejó un legado basado en la lealtad, una herencia que fue transmitida a Jacob y, a través de él, a toda una nación. Por lo tanto, la vida de Isaac es un poderoso recordatorio de que Dios es fiel. No solo guía los pasos de aquellos que confían en él, sino que cumple todas las promesas hasta el final. Las luchas pueden ser difíciles y, a veces, parecen insuperables, pero como en el caso de Isaac, somos llamados a confiar, porque lo que Dios promete, siempre lo cumple. Si te gustó la historia de Isaac y deseas seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, vamos a descubrir lecciones poderosas de la Biblia. Así concluye la narrativa de un hombre cuya vida fue marcada por la fe, la perseverancia y el cumplimiento de promesas divinas, enseñándonos a cada uno de nosotros que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un camino hacia la esperanza y la redención.